Me diagnosticaron diabetes. Mis hijos sugirieron contrata enfermera 8 meses después descubrí. Cuando el doctor pronunció la palabra diabetes, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. A mis 58 años, había edificado mi vida sobre los cimientos del trabajo duro y el sacrificio por mi familia. Jamás había imaginado que un simple diagnóstico podría hacer tambalear todo lo que había construido. La angustia comenzó a instalarse en mi pecho, como un peso que no era capaz de quitarme de encima. Cada día en el taller de mecánica se volvió más agotador, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Me miraba al espejo después del trabajo, un hombre cansado, con la mirada perdida, tratando de esconder una preocupación que me consumía. Mis hijos, llenos de amor y preocupación, comenzaron a sugerir soluciones. «Papá, deberías contratar a una enfermera que te ayude a manejar esto», decían con tono compasivo. Pero en mí, esa sugerencia resonaba como un grito de debilidad. La idea de depender de alguien más me indignaba. Después de toda mi vida de proveer, aceptar esa ayuda era como rendirme. Así que decidí enfrentar esta batalla solo. Entre mi orgullo y mi temor por ser un peso para ellos, me aislaría en mi sufrimiento. Las semanas pasaron y mi energía se evaporó. Comenzaron a aparecer los altibajos emocionales. Días de desesperación en los que no quería salir de la cama y otros en los que intentaba ocultar mi malestar con una sonrisa forzada. Mis hijos lo notaban, claro. Julia, mi mayo Ere, me abrazaba con lágrimas, rogándome que cuidara de mi Miguel, siempre dispuesto, se metía a la cocina, intentando preparar comidas saludables. Pero yo cerraba la puerta, asumiendo el trabajo en mi taller como si nada pasara. Las discusiones se hicieron frecuentes en casa. Ocupar el lugar del proveedor era más pesado que nunca. El corazón me latía desbocado al verles preocupados. Su amor era genuino, pero mi orgullo se interponía entre nosotros. Su insistencia por ayudarme se volvió un constante recordatorio de mi fragilidad. Me ahogaba en mi propia angustia, y me resentía de no poder simplemente disfrutar una comida familiar sin la sombra de mi enfermedad. Sin embargo, al borde de ese abismo, algo cambió. Recordé las enseñanzas de mi madre en la cocina. Siempre había ponido un pedazo de su alma en cada platillo que preparaba. Así que un día, me armé de valor y decidí comenzar a cocinar. Adapté los sabores que conocía a nuevas recetas, buscando una fusión entre lo saludable y lo delicioso. Pronto, el aroma de las especias comenzó a llenar mi casa, creando un refugio donde podía olvidarme, aunque sea por un instante, de mis preocupaciones. La tensión seguía ahí, siempre al acecho, pero la cocina me ofrecía una vía de escape que no esperaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. 8 meses después, el día de cumpleaños de Luz se acercaba. La casa, decorada con cariño, bullía de risas y recuerdos, pero también de inquietud. Al llegar el momento de la cena, con la mesa rebosante de color y sabor, me sentí un hombre renovado. Al presentarles una de mis recetas, noté miradas de duda en sus ojos. Un silencio tenso llenó el aire, y mientras compartía mi viaje de transformación, la realidad gritando en mi mente se desplomó. Realmente mi familia podría aceptar que, a pesar de mis miedos y debilidades, había encontrado un camino. Justo entonces, mi celular vibró, y una notificación opacó el ambiente, dejándome en un estado de incertidumbre.
La vibración del celular fue como una alarma que despertó algo en mí, una mezcla de temor y curiosidad. Era un mensaje del grupo familiar, pero la incertidumbre se adueñó de mis pensamientos, como si dentro de mí compitieran dos realidades. Mientras todos se disponían a probar mi platillo, yo no podía evitar preguntarme si estaban realmente listos para aceptar al nuevo yo, ese que se esforzaba a cada día por cambiar. Apagué el teléfono, pero no la inquietud. Mientras mis hijos comentaban sobre la cena, me perdí en sus risas, en sus miradas. Había hecho el esfuerzo de nutrirme a mí mismo y, por ende, a ellos con este esfuerzo culinario. Pero algo en mi interior seguía gritando, exigiendo que me mirara con la misma generosidad que estaba intentando ofrecerles. Decidí que era momento de abrir un espacio para la conversación. La forma en que hablábamos de la diabetes era un tabú en nuestra mesa, una contaminación emocional que nos llevaba a hablar de todo, menos de lo que realmente importaba. Familia, comencé, sintiendo como mi voz temblaba. Desde que me diagnosticaron, he estado lidiando con muchas cosas. No solo se trata de cuidar mis niveles de azúcar, sino también de cómo mi enfermedad me ha hecho cuestionar qué tipo de padre y hombre quiero ser. Los miré a los ojos, buscando en ellos una respuesta. Julia y Miguel intercambiaron una mirada que estaba cargada de amor, pero también conteniendo una chispa de confusión. Aunque ellos intentaban ser solidarios, la incomprensión era palpable. Yo había tenido siempre el control, pero ahora sentía que la vida se me escapaba de las manos. Cuando terminé mi declaración, percibí una tensión en el aire. Las paredes cargadas de mis dudas comenzaban a desplomarse. Mis hijos respondieron uno tras otro compartiendo su perspectiva. Julia, con la voz quebrada, admitió que su preocupación provenía del miedo a perderme. Miguel, por su parte, confesó que se sentía impotente, deseando ayudarme pero sin saber cómo. Esos intercambios, en un punto me parecieron devastadores, pero al mismo tiempo los sentí revitalizantes. La honestidad que brotó en aquel ambiente era el inicio de un cambio. El primer ladrillo en la reconstrucción del camino que había decidido tomar. Aprendí que no estaba solo en esta lucha. Me di cuenta de que ser vulnerable no significaba debilidad, sino que 84,7 metros algo grande maduraba en mi interior. La cocina se convirtió en un escenario de sanación, y decidí que eso quería compartir no solo en casa, sino también con otros que pudieran estar enfrentando situaciones semejantes. Y si documentaba mi camino a través de recetas y relatos. A medida que el pensamiento se alimentaba en mi mente, más sentido tomaba. Era una forma de ofrecerme a mí mismo y a los demás la oportunidad de comprender que la salud no solo se mide en números, sino también en emociones y conexiones. Así, con la inspiración ardiente y la mente activa, comencé a esbozar ideas sobre un canal de cocina, no solo de recetas saludables, sino también de historias que compartieran la lucha contra la diabetes y el crecimiento personal. En medio de la cena, esa simple idea encendió una nueva chispa. El momento decisivo llegó cuando encendí la cámara por primera vez, el rostro de mis hijos esperándome detrás. Sin embargo, el pitido de una notificación a mis espaldas me sacó de la burbuja creativa. ¿Qué secreto podría traerme esta vez? La curiosidad y la ansiedad se apoderaron de mí, sintiendo que podría marcar la dirección de mi futuro. La notificación surgió en la pantalla con un tono insistente que resonó en mi mente, como si el universo me empujara a descubrir algo esencial. Al girar el teléfono, vi que era un mensaje de un viejo amigo, Julio, con quien había perdido contacto durante años. Tengo algo importante que contarte. ¿Podemos hablar? La inquietud me invadió. ¿Qué podría querer decirme? ¿Tal vez algo relacionado con mi salud? Era como si ese simple mensaje oscuro significara que mi mundo se movía nuevamente, en un sentido que ni siquiera podía imaginar. Aquello se sentía como una señal. Debí explorar este nuevo camino que comenzaba a delinearse y no dejar que el miedo dictara mis decisiones. A continuación,
decidí que no podía ignorar el impulso creativo que había comenzado a tomar forma. Con un nuevo sentido de propósito, regresé a la cocina y empecé a cocer ideas, literalmente. Seguí filmando, compartiendo esas recetas que giraban alrededor de mis desafíos y cambios. ¿Qué platillos podían servir como inspiración no solo para mí, sino para quienes luchan en soledad con la diabetes y sus complicaciones? La adrenalina floreció cada vez que ajustaba la cámara. Veía a mis hijos sonrientes y comenzaba a explicar cómo era posible disfrutar de una comida nutritiva sin sacrificar el placer. Este era el momento, el respiro que necesitaba. Pero cada charla y cada platillo también activaban mis pensamientos internos, cuestionando mis inseguridades. ¿Estaba realmente calificado para hablar sobre este tema? ¿Podría ayudar a otros si todavía estaba lidiando con mis propios miedos y limitaciones? Con cada grabación, las preguntas se tornaban más relevantes. Mientras iba comunicando mis recetas, mi corazón se fue abriendo y compartía historias de superación personal y la lucha constante que cada día mis seres queridos y yo enfrentábamos. Pero esos momentos de vulnerabilidad expuesta traían consigo un peso. Tenía que ser honesto y auténtico, y eso demandaba una profunda confrontación con mi propia incertidumbre. Volví a mirar el mensaje de Julio y decidí responder. Era el momento de enfrentar no solo los retos que había enfrentado como padre, sino también aquellos que había dejado a un lado por falta de conexión. ¿Qué necesitas contarme? Pulsé enviar y, de inmediato, una sensación de desahogo me recorrió. Al día siguiente, la respuesta llegó en la forma de una llamada. Conversamos durante horas. Julio había pasado por una experiencia cercana, también un cambio vital en su vida. Esta conexión genuina, el compartir angustias, reverberaba en mi interior y me enseñó que incluso en la lucha se puede encontrar fuerza. Comprendí que abrirse a otros significaba abrir una puerta a un camino menos solitario. La noche llegó, y mientras acomodaba los platos de las grabaciones en mi pequeña mesa de edición, comencé a pensar en lo que había compartido en mis videos. Se sentía liberador, pero al mismo tiempo aterrador. ¿Estaría arriesgándome a ser vulnerable ante un público que nunca lo había hecho tan abiertamente? ¿Y si el contenido no resonaba, o peor, el juicio online era destructivo? Todo aumenta la inestabilidad que sentía, pero también incendiaba mi deseo de continuar. El canal se nutría de mi autenticidad, de los altibajos en mi viaje. Esa chispa me recordaba que cada paso dado, cada decisión de ser visto, constituía una huella en una dirección que cada vez parecía más iluminada. Mientras contemplaba esto, un nuevo mensaje de Julio desconcertó mis pensamientos. Te quiero presentar a alguien que podría interesarte, podría cambiar la historia de tus videos. ¿Estás listo? Esa promesa flotó en el aire lleno de misterio y anticipación. ¿Quién era esta persona? ¿Qué tipo de cambio podría traer a mi vida y a mi nuevo propósito? La noche estaba llena de preguntas. Pero ahora sentía que la dirección de mi futuro se hallaba a punto de ser transformada de formas que no podía aún imaginar. La tarde siguiente, el sol se filtraba entre las nubes, pero mi mente estaba nublada por una mezcla de ansiedad y emoción. Mi teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones, pero el mensaje de Julio retumbaba en mi cabeza como un eco persistente. ¿Quién es esta persona?, me preguntaba, sintiendo que la ventana a una nueva oportunidad se abría ante mí. Decidí preparar una nueva receta para el canal, algo que pudiera incorporar la frugalidad y la creatividad de mis esfuerzos recientes. A medida que mezclaba los ingredientes, mi mente divagaba. Cada movimiento en la cocina se convertía en una metáfora de mi vida, ingredientes que se sumaban para crear algo más grande, algo valioso. La sensación de control al cocinar contrastaba con la incertidumbre sobre mi situación personal y profesional. La grabación transcurrió sin tropiezos, e incluso jugué con algunos enfoques visuales. Me pregunté si estaría, quizás, encontrando un nuevo estilo que pudiera resonar más con la audiencia.
mi confianza comenzaba a crecer. Sin embargo, cada triunfo se encontraba teñido de dudas. ¿Era este el camino correcto? ¿La gente realmente apreciaría mi viaje o simplemente verían un viejo padre intentando ser relevante? Una vez terminado el vídeo, decidí comprobar las métricas de mis grabaciones previas. Con el corazón en un hilo, abrí la aplicación. Había comentarios positivos, incluso algunos compartiendo sus propias historias, pero también habían críticas mordaces que se adhirieron a mi mente como una espina. ¿Qué sabes tú de la diabetes?, leyeron mis ojos. ¿O esto no es cocina saludable? Con cada frase, mis inseguridades golpeaban con más presión y me preguntaba si incluso tenía la autoridad para hablar. El teléfono sonó de nuevo. Era Julio, su voz era firme y cálida a la vez. Todo lo que estás haciendo es valiente. Se necesita valor para ser auténtico, y eso es lo que la gente busca, dijo. Sus palabras fueron un bálsamo en medio de mi confusión. Pero antes de que pudiera decir más sobre la persona que quería presentarme, el sonido de mis hijos riendo y jugando me trajo de vuelta. Sus risas resonaban en cada rincón de la casa, actuando como recordatorio de que mi viaje, aunque personal, también estaba interconectado con el futuro que deseaba crear para ellos. Si me convertía en una figura de cambio, podría inspirarles a afrontar sus propios desafíos. Esa idea se iba asentando. La simbología de mis acciones comenzaba a calar hondo. Finalmente, Julio dejó caer la información que había estado esperando. Te quiero presentar a Laura. Ella es nutricionista y ha trabajado con muchos pacientes que enfrentan retos similares a los tuyos. Creo que puede ayudar a definir no solo tu enfoque para el canal, sino también a ti, a nivel personal. Mi mente se llenó de imágenes de todas las posibilidades. Una nutricionista. ¿Podría ella ofrecerme una nueva perspectiva, una redefinición de mi viaje? Sin embargo, acompañando esa expectativa, también surgieron nuevos miedos. ¿Estaría dispuesto a ayudarme a confrontar mis hábitos profundamente arraigados? ¿Podría soportar la presión de otra voz, otra opinión sobre mi salud? Una nueva inquietud apareció en mi mente. No solo se trataba de una nueva receta o un video más, se trataba de abrirme por completo a alguien, de permitir que entrara en mi vida y mis decisiones. Esto significaba un potencial cambio radical y, con ello, la posibilidad de dar pasos que nunca había dado antes. Con cada latido de mi corazón, la urgencia crecía. Tenía que decidir. Era el momento de abrirme a nuevas relaciones e ideas, o seguiría encerrado en mis viejas costumbres. La presión de la elección apretaba mis hombros, pero la posibilidad de transformación brillaba intensamente. ¿Cuándo puedo conocer a Laura?, pregunté, mis palabras reflejando una mezcla de ansiedad y determinación. La respuesta de Julio fue instantánea, pero el eco de la decisión resonó en mi interior. Mañana. Es un buen momento para empezar a construir tu nuevo camino. Mientras colgaba, supe que el mañana traería consigo la oportunidad de expandir mis fronteras personales, pero también tenía el potencial de desencadenar nuevos desafíos que nunca había imaginado. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. ¿Sería capaz de aceptar lo que viniera o, una vez más, dejar que el miedo decidiera por mí? La mañana de mi encuentro con Laura llegó con el canto de los pájaros y un cielo claro que contrastaba con el escrutinio interno que mantenía. Me miré en el espejo, notando las líneas de preocupación en mi rostro. Era un nuevo día, pero la ansiedad me asediaba, como si cada mínimo defecto estuviera expuesto a la luz. ¿Sería lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que Laura me podría decir? El ajuste a esta nueva realidad estaba lejos de ser fácil, pero en el fondo, había una chispa de curiosidad. Después de tomar un instante para respirar profundamente, me vestí con la intención de mostrar la mejor versión de mí mismo. La necesidad de dar una impresión honesta me llevó a un pequeño esfuerzo por cuidar mi aspecto. Pero más allá de la superficie,
Otro tipo de preparación se estaba llevando a cabo en mi mente. Pensamientos sobre mis hábitos alimenticios, la falta de ejercicio y el miedo a recibir directrices que tal vez no estaba listo para implementar. Se arremolinaban en mi cabeza como una tormenta inminente. Al llegar al café acordado con Julio y Laura, el aroma del café fresco me dio una especie de confort inmediato. Durante un momento pensé en mis hijos y en la importancia de brindarles un padre que no solo hablara de cambios, sino que también los ejemplificara. La lucha que había asumido con mi diabetes pronto se convertiría en una lección tangible para ellos. Pero eso requería confrontar mis miedos y la forma en que había vivido en los últimos años. Laura llegó puntual, era una mujer de presencia arrolladora. Su energía emanaba confianza. Con una sonrisa cálida, se presentó y rápidamente comenzó a hablar sobre cómo había ayudado a otros a modificar sus patrones alimenticios. La conversación fluyó, pero en mi interior, un diálogo interno se activaba. ¿Sería capaz de adaptarme a lo que ella propondría? ¿Estaría dispuesto a permitirle abrir áreas de mi vida que había mantenido a distancia? Desplegó su laptop, mostrándome gráficos y portafolios de éxito. Mientras hablaba, la realidad de mis circunstancias se convirtió en algo que enfrentaría, no solo como un desafío, sino como una oportunidad para repensar no solo mi salud, sino mi identidad, y ahí estaba la chispa. Laura tenía un poder prácticamente magnetizante. La invitación de su voz era directa: no se trata solo de una dieta, sino de un cambio en tu estilo de vida. Mientras la escuchaba, una pequeña alarmita interna sonaba. Tenía que ser fiel a mí mismo, pero al mismo tiempo, tenía que estar abierto a escuchar algo nuevo. Las dudas de mi capacidad de hacer esos cambios saltaban a mi mente y me pregunté si realmente estaba listo para esto. Sin embargo, el peso de mis responsabilidades, no solo como padre, sino como un individuo que anhelaba crecer, me empujaba a arriesgarme. Decidí hacer una pregunta que podría cambiar la naturaleza de nuestra conversación. ¿Crees que podrías ayudarme a construir un plan que no solo sea saludable, sino también realista para mí y mi familia? Tan pronto como las palabras escaparon de mis labios, supe que había cruzado una línea. Me había abierto a un proceso que no podía deshacer. Laura sonrió, su mirada iluminada con un destello de aprecio. Eso es exactamente lo que hago. Lo que necesitas es un enfoque práctico que funcione en tu vida diaria, explicó con avidez. Su respuesta encendió la interiorización de una verdad que había comenzado a asomarse. El cambio no necesariamente significaba renunciar a lo que amaba, sino reintegrarlo de una manera más saludable. Al terminar nuestra conversación, sentí un destello de motivación. Había aspectos de mi vida que debía redimensionar y eso comenzaba en la cocina. Sin embargo, mientras la despedía, el nudo en mi estómago regresó. Era una incógnita apremiante. Podría vencer la resistencia que había cultivado durante años. ¿Estaba realmente listo para aplicar lo que había aprendido? Esa tarde, mientras revisaba notas y planes, me di cuenta de que no solo me jugaba mi bienestar, sino que mi transformación podría ser una fuente de inspiración. La necesidad de ser un modelo a seguir para mis hijos se entrelazaba con mi deseo de superación. Entonces, la pregunta persistente que surgió fue si podría mantener ese impulso o si el miedo seguiría siendo un obstáculo. La presión por avanzar crecía con cada pensamiento. El nuevo rol de ser un padre que cambiaba su manera de vivir me abría a conversas con mis hijos sobre salud y decisiones. No podía escapar del hecho de que, además del cambio físico, también enfrentaba el reto de romper con los parámetros que habían definido mi identidad hasta ese momento. Finalmente, la incertidumbre se convirtió en mi aliada. La próxima cita con Laura sería el verdadero inicio de una transformación. A medida que la noche se instalaba, una sutileza de determinación comenzó a consolidarse en mi interior. La pregunta clara era: ¿sería capaz de cambiar no solo por mí, sino por la vida que deseaba mostrar a mis hijos?
Con esta nueva urgencia, sentí que la historia apenas comenzaba. Algo dentro de mí anhelaba saber, más allá de la alimentación, qué más descubriría sobre mí mismo en los días que vendrían. Estaba preparado para enfrentar lo que revelara el viaje hacia una vida más saludable, incluso si significaba confrontar mis propios fantasmas. Los días posteriores a mi encuentro con Laura no fueron fáciles. Cada vez que intentaba aplicar una nueva elección alimentaria, la rutina previa me llamaba como un eco familiar al que no podía ignorar. Las viejas costumbres, arraigadas en mí, parecían conspirar para desviar mis esfuerzos. De manera persistente, discutía conmigo mismo sobre la importancia de un cambio real. Pero en cada comida, con cada tentación, me faltaba el compromiso absoluto que necesitaba. Mis hijos, curiosos y atentos, se dieron cuenta de mis esfuerzos. Un día, mientras cenábamos, uno de ellos preguntó: «Papá, ¿por qué no comes lo que estamos comiendo?». Algo en su voz encendió una chispa de incomodidad en mí. Recordé que los aprendizajes que estaba intentando cultivar en mí debían traducirse también en sus vidas. Decidí entonces que sería más que un modelo a seguir. Quería ser un ejemplo vivo de cambio. Su pregunta resonaba en mi mente. Debía responder más que a ellos, también a mí mismo. Comencé a documentar mis comidas, a escribir sobre mis sentimientos en relación con cada elección. Algo dentro de mí se iba transformando. Cada mañana, antes de bastarme de las fuerzas para enfrentar el día, me recordaba que no solo se trataba de la diabetes, se trataba de un renacer. Aquella energía que Laura había proyectado era ahora una guía fresca en cada intento de cocinar, de experimentar sabores nuevos que se alinearan con mis objetivos. Intenté involucrar a mis hijos en el proceso. Y de esta manera no solo me comprometía yo, sino que también ellos aprendían, creando un espacio de entendimiento y complicidad familiar. Empecé a buscar recetas que mezclaran sabor y salud, lo que generó un diálogo en la cocina. Mis hijos elegían los ingredientes como si cada uno de ellos fuera parte de un juego. Esa complicidad hacía que instintivamente quisiera superarme. Las risas y sus interacciones añadieron un nuevo elemento en mi viaje. Sin embargo, también me enfrentaba a un problema visible. Todavía anhelaba los sabores de la comida que había amado antes de ser diagnosticado. Era difícil dejar ir ciertas costumbres, y la lucha interna entre la aceptación y el deseo seguía siendo confrontativa. A medida que pasaban las semanas, la presión de comportamientos antiguos aumentaba con fuerza. En un momento de debilidad, decidí caer en la tentación y me dejé llevar por una comida rápida, escondiendo el envoltorio en la papelera para evitar el juicio, incluso el de mí mismo. Eso me llevó a una profunda reflexión sobre la autenticidad en mi proceso. ¿Quién estaba engañando realmente? La culpa me abrumó y sentí que había traicionado mis intenciones. Esa sensación me provocó un desafío interno. Era un momento crucial que debía enfrentar. Decidí que no podía permitirme esa falta de autenticidad. La verdadera transformación requiere más que un enfoque superficial. Necesitaba ser consciente y honesto en cada decisión que tomara. El camino hacia el siguiente encuentro con Laura se llenaba de ansiedad, pero algo dentro de mí cambiaba. Estaba listo para enfrentar todo lo que no estaba haciendo bien y abrir una conversación sincera. Tenía que reconocer que, incluso en el roce de mis fracasos, no servía de nada ocultar mis luchas. Más bien, podrían ser oportunidades de aprendizaje. Respirar profundo y dirigirme hacia esa cita era ahora solo un primer paso hacia una conversación que podía redefinir todo. Mirando en el espejo antes de salir, por primera vez vi un destello de determinación en lugar de vulnerabilidad. Me estaba acercando a la promesa de un futuro renovado. Un futuro donde mis decisiones no serían simplemente sobre mi salud, sino sobre el legado que podía dejar. Las palabras de Laura resonaban. No es solo un cambio de dieta. Es un cambio de vida. Quizás la conversación que está por venir incluiría más que solo recetas y consejos alimenticios.
Tal vez Laura podría ayudarme a desterrar esa resistencia que tanto me había limitado. El sonido del timbre me hizo dar un salto. Era el momento de la verdad, el momento de abrirme por completo. Pero la pregunta persistía, palpando en las sombras de mi mente. ¿Qué descubriría sobre mí mismo que aún no había ganado? Laura llegó con una sonrisa amplia que contrastaba con la inquietud que sentía en mi interior. La fachada de confianza que había cultivado se desvanecía rápidamente al ver sus ojos curiosos. Sin embargo, esa misma mirada prometía un espacio seguro para mis verdades. Sentí que, en este punto, abrirme completamente era la única opción viable. El encuentro comenzó con preguntas sencillas sobre mis avances. Contesté con honestidad, relatando mis esfuerzos y las batallas internas que aún persistían. La respiración se me hizo más profunda conforme relataba las dificultades que había enfrentado, pues el mero acto de verbalizar las tensiones me liberaba del peso que había estado cargando. Laura escuchaba atentamente, tomando notas en su cuaderno, y eso me hizo sentir como si cada palabra contara. Como si cada detalle que compartía lograra construir una versión más auténtica de mí. Es un proceso, dijo Laura, pivotando la conversación hacia el compromiso que implica realmente cambiar de hábitos. ¿Qué es lo que más te cuesta?, preguntó, y en ese momento la vulnerabilidad emergió. La voz temblorosa que la acompañó indicó que la respuesta era más que una simple confesión. Era el núcleo de mi lucha. Hablé sobre las viejas recetas que evocaban recuerdos, las sensaciones de nostalgia que me llevaban a momentos felices. Hablé de las veces que me dejé llevar por la desesperación y la incongruencia de mis elecciones. Laura, en lugar de darme una respuesta directa, hizo una pausa reflexiva. Resolver esto es más que cambiar el menú, es resignificarlo, sugirió. Y sus palabras resonaron dentro de mí como una revelación. Comenzaba a entender que mis relaciones con la comida no solo se basaban en lo físico, sino en historias emocionales profundas. La comida era una puerta a recuerdos y una forma de conexión, tanto conmigo mismo como con mis hijos. Al salir, decidí que era momento de estructurar un plan más sólido. Necesitaba un enfoque que no solo me incluyera a mí, sino a los que me rodeaban. Volver a casa era un reto. El entorno familiar siempre tiene su carga de historia, y la cocina se convertía en un campo de batalla de decisiones. Llegué a casa y vi a mis hijos jugando en el jardín, riéndose y disfrutando de la tarde. Comprendí que quería compartir con ellos parte del viaje, formar un equipo en el que todos aprendiéramos y creciéramos juntos. Durante esa semana, diseñé un sistema de cocina familiar donde cada uno de mis hijos se volviera un pequeño chef. Les pedí que eligieran un día para preparar juntos una receta saludable. La aventura se transformó en un juego. La risa y el entusiasmo de ellos al seleccionar ingredientes frescos y coloridos me hicieron recordar la alegría que vivía en la cocina, antes de dejarme dominar por restricciones. Sin embargo, en medio de este progreso, la sombra de mis viejas costumbres seguía acechando. Había momentos, especialmente al caer la tarde, cuando el anhelo por lo familiar regresaba como un eco de tiempos pasados. El impulso de abrir una bolsa de aperitivos se instalaba en mis pensamientos, dibujando una línea delgada entre el deseo y la decisión. Fue entonces cuando decidí establecer medidas de protección emocional. Comencé a escribir un diario no solo sobre lo que comía, sino sobre cómo me sentía al respecto. Cada entrada era un retrato de mi estado mental, un ejercicio de autoconocimiento. Un día, mientras escribía, me sorprendí hablando conmigo mismo, construyendo un diálogo donde cuestionaba mis respuestas emocionales. La escritura se volvió un espejo en el que, por primera vez, vi fragmentos de mi fortaleza. Pero esa fortaleza se veía condicionada por la presión del pasado y por las tentaciones cotidianas que sabían jugar con mi mentalidad. Cada línea que trazaba era un paso hacia la honestidad que tanto necesitaba. Algunos días eran más fáciles que otros.
Enfrentar mis pensamientos autocríticos y la tiranía de los anhelos se sentía como un ejercicio diario que podría quebrar con un simple impulso. Aún quedaba un largo camino por recorrer, y cada jornada traía consigo su propio conjunto de desafíos. Así llegué al momento en que decidí que necesitaba una estrategia para enfrentar directamente esos viejos hábitos. Un pequeño gran reto se gestaba en mi mente, uno que me impulsaba a atreverme y salir de mi zona de confort. La idea era audaz y quizás un poco loca. Organizar un concurso de cocina familiar donde el enfoque fuera cenar a base de platos saludables. Cada semana uno diferente, y con un sistema de competencias donde todos se involucraran activamente. Quería transformar mi lucha en un desafío que no solo sembrara disciplina, sino que además despertara la creatividad y el sentido de comunidad en casa. La calma me invadió mientras reflexionaba sobre lo que estaba por venir. Sabía que estaba a punto de abrir una puerta que aún no había explorado. ¿Cómo reaccionarían mis hijos ante este nuevo reto? ¿Podría convertir los sabores conocidos en nuevas memorias felices? La intriga crecía en mi interior. Era hora de enfrentar las tentaciones de una forma inesperadamente divertida. Pero, incluso ante tanta emoción, la pregunta persistía. ¿Sería yo capaz de sostener la energía no solo por mí sino por ellos? En los días que siguieron, el plan del concurso de cocina comenzó a tomar forma. Cada semana, una nueva receta saludable sería el tema central, y mis hijos se convirtieron en mis cómplices. Designamos un día fijo para nuestras sesiones culinarias. El ambiente se transformó en un espacio de aprendizaje y diversión. Sin embargo, bajo esa superficie entusiasta, las dudas comenzaron a surgir nuevamente. Mientras nos preparábamos para la primera semana del concurso, una sensación de ansiedad me invadía. Cada receta seleccionada era como un espejo de mis hábitos pasados, una invitación a la nostalgia de comidas que solían ser mis refugios. Me encontré en un constante tira y afloja entre la emoción de crear y el miedo. ¿A que mis viejas costumbres volvieran a apoderarse de mí? ¿Y si fracasábamos? La pregunta resonaba en mi mente como un eco persistente. Al mismo tiempo, la ansiedad se mezclaba con una chispa de determinación. Sabía que este desafío no era solo para mis hijos, sino también para mí. Cada plato que cocinábamos juntos se convirtió en una oportunidad para replantear lo que significaba alimentarse. Una manera de rescatar la esencia de la cocina sin sucumbir a los viejos hábitos destructivos. No fondo. ¿Cuáles eran mis verdaderas razones para hacerlo? Motivar a mis hijos a tener una relación saludable con la comida y, a su vez, sanar mi propia conexión con ella. La primera semana llegó, y el entusiasmo era palpable en la cocina. Mis hijos eligieron una receta de tacos de lechuga con pollo y verduras. Mientras preparábamos los ingredientes, sus risas reverberaban y llenaban el hogar de una calidez renovada. Pero cuando llegó el momento de cenar, me di cuenta de que serví por impulso unas tortillas de harina, un viejo ritual al cual estaba acostumbrado. En el instante en que la imagen de los trozos de pan se formó frente a mí, sentí una punzada de vergüenza. Mis hijos miraban con expectación, y la pregunta que brotaba era, ¿qué mensaje les estaba transmitiendo? Tomé una respiración profunda y decidí parar. Con voz firme, les expliqué que los tacos de lechuga eran la idea original y que era importante mantenernos fieles a nuestra meta. El momento se llenó de incertidumbre, pero al mismo tiempo, vi en sus ojos una comprensión que nunca había anticipado. Juntos, decidimos quedarnos con los ingredientes elegidos. Ese pequeño ajuste no solo fue sobre lo que comíamos, sino sobre lo que significaba ser un modelo a seguir. Las miradas de mis hijos me empujaron a confrontar mis propias disonancias y a ser coherente con el aprendizaje del que tanto hablaba. Al final de la cena, la mezcla de sabores frescos y abundantes fue celebrada. Y el aplauso sincero de mis hijos resonó como un aplauso para mí mismo, un recordatorio de que podía manejar no solo mis elecciones,
sino también los procesos emocionales que las acompañaban. Con cada semana que pasaba, mis hijos se volvían más ingeniosos en la cocina. Gustos y sabores diversificados se incorporaban a nuestra dieta. La ansiedad fue transformándose en confianza, pero también surgió una nueva tensión. Mientras me concentraba en valorar cada jornada, la sombra del diagnóstico de la diabetes me seguía. Era una fuerza persistente que siempre aguardaba en las sombras, recordándome que cada paso que daba debía estar sopesado por la urgencia de la salud. Las tentaciones seguían presentándose, especialmente frente a mis viejos amigos o en reuniones familiares donde las comidas eran menos que saludables. Resultaba difícil resistir, y, en esos momentos de debilidad, el miedo acompañaba cada bocado que consideraba. Sin embargo, nuestra cocina familiar enfocada en bienestar se convertía en un refugio. Encontraba en ella un espacio donde podía experimentar, aprender y compartir sin el peso del juicio. Decidí mantener mi diario. En ese ejercicio, me di cuenta de que la resistencia a mis antiguas costumbres no era solo una lucha externa, sino una batalla interna. Ahora, mientras el concurso seguía avanzando con entusiasmo, también surgía otro desafío que no podía ignorar: la visita anual a mi médico. La próxima semana sería crucial, y no podía dejar de pensar en el peso que esta cita tendría en mi proceso. La presión comenzaba a intensificarse al saber que debería presentar mis cambios y mis nuevos hábitos en la mesa. ¿Qué diría el médico? Vería el progreso que tanto me esforzaba en alcanzar. La incertidumbre de la evaluación estaba por venir y la pregunta latente era: ¿cómo podría alinear mis esfuerzos con lo que los números en su escritorio dictarían? La inminencia de esa cita me llenaba de ansiedad, un recordatorio de que no podía ignorar mi situación. Estaba claro que la verdadera confrontación estaba a punto de comenzar, y una vez más, mis decisiones se pondrían a prueba. ¿Sería capaz de enfrentar lo que el médico revelara y adaptar mis hábitos sin perder lo logrado? La intriga se intensificaba, y con ella, la necesidad de enfrentar el temor que acechaba en el fondo de mi ser. La noche anterior a la cita, con el médico dormí poco. Cada hora que pasaba parecía alargar la espera, convirtiendo mis pensamientos en un laberinto de dudas y proyecciones. En lugar de descansar, me la pasé revisando mentalmente una lista de cambios en mi estilo de vida, sesiones de cocina con mis hijos, el diario de reflexiones, la reducción del azúcar. Pero el temor persistía, un susurro constante que me recordaba la fragilidad de mis esfuerzos. A la mañana siguiente, el ambiente se sintió diferente. Mis hijos notaron mi ansiedad y, en un gesto de apoyo inusitado, decidieron vestir camisetas que habían decorado con frases motivacionales. «Vamos, papá», decía una, y «estamos contigo» estampaba otra. Esa muestra de unión me sostuvo momentáneamente. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia la clínica, la inseguridad se apoderó de mí. La idea de ser evaluado una vez más provocaba un nudo en mi estómago. El tiempo en la sala de espera se tornó interminable. Observé a otros pacientes, cada uno ensimismado en sus preocupaciones. En mi mente, presionaba los hechos que había recopilado, las moderaciones que había hecho, la prisa por obtener resultados que me validaran. Ahora, con mi médico, no solo presentaría los cambios, sino que también haría frente a la verdad de mi nueva realidad. Finalmente, el médico me llamó. Al cruzar la puerta de la consulta, me invadió una sensación de ser examinado más allá de los resultados clínicos. Era una evaluación de mi identidad, mis esfuerzos y mis decisiones. Cuando me senté frente a él, el interrogatorio comenzó. Hablamos de hábitos, de recetas, de días en la cocina. Cada palabra pronunciada parecía un vigoroso golpe en el tambor de mi autocrítica. Después de lo que pareció una eternidad, el médico reclamó los análisis de sangre realizados previamente. Mis manos temblaron levemente al escuchar que los resultados estaban listos. Fue un momento electrizante.
Las conclusiones de 3 meses de esfuerzos se sintetizaban en esos números. Tus niveles de glucosa han mejorado, dijo con un tono de aprobación. Una ola de alivio recorrió mi cuerpo, pero el médico continuó. Sin embargo, aún hay un largo camino por recorrer. Esa frase me golpeó, sacudió mi intento de celebrar. La mejora era real, pero la batalla estaba lejos de terminar. Mientras me explicaba el futuro del tratamiento y la importancia de seguir monitoreando mi progreso, mis pensamientos divagaron hacia mis hijos. Estaban entendiendo la seriedad de lo que implicaba vivir con diabetes. Estaba claro que debía mantenernos enfocados en la cocina saludable. Pero también debía planificar un enfoque más amplio para abordar esta nueva etapa de nuestra vida. Necesitaba educarles sobre la diabetes de una manera que pudieran comprender y aceptar. El médico, quizás percibiendo mi distracción, me hizo una pregunta directa. ¿Estás dispuesto a comprometerte aún más? Esa palabra resonó en mi interior. Compromiso. La receta de la vida no sería solo sobre ingredientes, sino también sobre dedicación y continuidad. Mientras volvíamos a casa, la voz de mi doctor retumbaba en mi mente. Aquel compromiso no sería solo para mí, sería algo que podría compartir con mis hijos en cada sesión culinaria, en cada conversación que mantuviéramos sobre la salud. Así como había corregido mis viejas tradiciones en la cocina. Tendría que incorporar nuevos hábitos que reflejaran esta nueva realidad. Sentado con mis hijos esa noche, no solo les conté los resultados médicos. También compartí mi deseo de convertir esta experiencia en algo positivo. Propuse un nuevo proyecto, la creación de un recetario saludable familiar, donde juntos podríamos ir documentando nuestras preparaciones, incluyendo información sobre ingredientes y por qué son importantes para mantener una salud óptima. Ver sus ojos iluminarse con entusiasmo a la mención del proyecto me dio un renovado sentido de propósito. Sin embargo, la sensación de que aún quedaba un desafío mayor en el horizonte no podía ser ignorada. La diabetes aún tenía otros impactos que abordar. La sombra de lo inesperado no desaparecía. Cuando me enfrentara a las pruebas y compromisos, ¿podrían mis hijos sostenerme tan firmes como lo habían hecho ese día? La pregunta seguía rondando en mí. La lucha, aunque parcialmente ganada, dejaba un eco de incertidumbre en cada rincón de mi vida. La idea de un nuevo recetario me daba fuerzas, pero sabía que esto solo era el inicio de un camino complejo. La conexión con mis hijos, el compartir mis miedos y fortalezas, era la clave. Sin embargo, la verdad de la diabetes prometía desafíos aún más importantes en el futuro. La urgencia de esa evaluación continuaba latente. ¿Sería capaz de adaptarme lo suficiente para no solo superar este diagnóstico, sino también prosperar en conjunto? Con el sabor de una jornada compleja en mi paladar, supe que el viaje estaba lejos de concluir. Este nuevo capítulo apenas comenzaba a escribirse. El tiempo pasó volando tras aquella reunión con el médico. La incertidumbre se transformó lentamente en acción, y la cocina, un lugar que alguna vez fue un refugio de ansiedad, se convirtió en el epicentro de creatividad y conexión familiar. Mis hijos y yo comenzamos a documentar nuestras recetas saludables en el recetario familiar. Cada sesión de cocina se volvía una celebración. Un espacio donde el amor se manifestaba a través de ingredientes frescos y técnicas de cocción saludables. Julia y Miguel se convirtieron en los mejores aliados en esta aventura. Sus risas llenaban la casa mientras experimentábamos con colores y texturas. Cocer alimentos saludables en nuestras vidas se transformó en una experiencia enriquecedora, donde el aprendizaje y el disfrute iban de la mano. Sin embargo, aún lidiaba con el eco persistente del miedo a las complicaciones de la diabetes. La batalla no terminó con la mejora en mis niveles de glucosa. Más bien, había comenzado. Un día, mientras estaba en la cocina, recordé cómo se sintió recibir la noticia de mi diagnóstico. La vulnerabilidad había sido una carga pesada,
pero también se había convertido en el motor que impulsaba mi transformación personal. Hoy, al enfrentar mis demonios y compartir mi historia con mis hijos, podía ver los frutos de esa vulnerabilidad, una conexión más profunda y auténtica con ellos. Sentí que había comenzado a construir una nueva identidad, no solo como padre, sino como un hombre que aprendía a vivir con la diabetes en lugar de dejar que la diabetes definiera mi vida. En una conversación sincera durante la cena, decidí abrirme por completo sobre mis temores. Chicos, no solo estoy aprendiendo a cocinar mejor, sino que también estoy aprendiendo a vivir mejor. Quiero que vean que los cambios no son solo sobre evitar determinadas comidas, sino de alimentar un cuerpo y un corazón que están dispuestos a luchar. Sus miradas reflejaban entendimiento. Esa noche, el mejor plato fue el que creamos juntos, lleno de risas, historias compartidas y la promesa de un futuro saludable. Temprano una mañana, una notificación en mi celular me atrajo. Era un mensaje que me ofrecía una oportunidad inesperada. Una invitación a participar en un evento local sobre salud y nutrición, donde podría compartir mi experiencia y algunas de nuestras recetas. El corazón se me aceleró. Era la ocasión perfecta para inspirar a otros y continuar con mi misión personal. Saber que mis hijos estarían allí apoyándome solo reforzaba la decisión. Decidí aceptar la invitación. Sentía que era una oportunidad para culminar mi viaje de autodescubrimiento. Dar un paso al frente y compartir no solo mis logros, sino también mis desafíos. Mientras preparaba mi presentación, reflexioné sobre hasta dónde había llegado, de un hombre agobiado por un diagnóstico que lo hizo sentir frágil, a uno que podía hablar abiertamente sobre sus luchas y compartir su camino de transformación con la intención de ayudar a otros. Esa tarde, antes del evento, me miré al espejo. En lugar del miedo, vi a un hombre seguro que había adoptado sus debilidades como parte de su fortaleza. Al llegar al lugar, el ambiente vibraba de energía. Al subir al escenario, el apoyo de mis hijos en la primera fila me llenó de confianza. Compartí mi viaje, el diagnóstico, la lucha interna, el descubrimiento en la cocina y cómo, a través de cada receta, había aprendido a entender mi cuerpo y mis emociones. La respuesta del público fue abrumadora. Escuchar a otros compartir sus propias experiencias, muchas personales. Después de mi charla fue un recordatorio de que la vulnerabilidad conecta vidas. La brisa fresca de la aceptación llenó el espacio, y yo, en medio de todo, me sentí parte de algo más grande que mi experiencia individual. Al final del evento, varios asistentes se acercaron. Sus palabras de agradecimiento resonaban, y la sensación de estar contribuyendo a algo significativo llenó el aire. Recibí un reconocimiento por el impacto de mi historia. Lo que comenzó como un desafío personal se había transformado en una luz de esperanza para otros. Las semanas posteriores transcurrieron bajo la nueva luz del propósito. Comenzamos a recibir mensajes de otras familias que querían unirse a nuestro viaje culinario. Mis hijos y yo decidimos abrir un canal en línea, donde cada receta sería acompañada de anécdotas y consejos sobre vivir con diabetes. Esa acción fue como una explosión de comunidad en tiempos donde todos anhelan conectarse. Mirando hacia atrás, comprendí que el diagnóstico no había sido el final, sino el principio del camino a seguir. Los altibajos del viaje, el orgullo y las inseguridades se convirtieron en las herramientas que necesitaba para crecer y prosperar. A medida que fortalecía mi salud y mi relación con mis hijos, sabía que había conquistado mi batalla personal. El futuro prometía nuevos desafíos, pero estaba preparado. La confianza que había adquirido, nutrida por el amor de mi familia y mis esfuerzos, me acompañaría en cada paso. Este viaje me había enseñado que ser vulnerable no era debilidad, sino la ventana a mi verdadero ser. Era un hombre transformado, un padre presente y un ejemplo de superación. Con cada receta que compartía, estaba dejando una huella que resonaría en la vida de otros.
Mi viaje había dejado de ser solo mío para convertirse en un legado de salud y amor. Estaba listo para cualquier desafío. La diabetes no definiría quién era yo, sino que me fortifica. Finalmente, esta historia no termina aquí. Cada día es una nueva oportunidad para aprender, crear y seguir creciendo. Comprendí que el viaje hacia una vida saludable está lleno de lecciones. Pero cada una se convierte en un paso hacia un mañana más brillante. Y con esa certeza, mi historia continúa. Necesitan suscribirse ahora para unirse a esta emocionante aventura de vida. Este es el momento de mostrar su apoyo, dejando un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. No esperen ni un segundo más para aportar sus reacciones y teorías en los comentarios. Y compartan instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, podemos inspirar más vidas.